Buenos días, Dios le bendiga. Qué maravilloso tiempo. Hermanos, busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hasta ahí. De nuevo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque aunque literalmente no necesariamente fue un día como hoy que tu Hijo Jesucristo resucitó, sin embargo, básicamente en todo el mundo se celebra la resurrección de Cristo. Nosotros la celebramos cada día, cada semana, porque predicamos a tu Hijo, a este crucificado, a este resucitado, a este ascendido y a este Señor, con la promesa de que pronto volverá a buscarnos. Nosotros, oh Dios, por tu gracia, proclamamos las verdades de tu palabra. Ayúdanos ahora, oh Dios, a entenderlas, a internalizarlas, a vivirlas, para que Cristo Jesús sea exaltado entre nosotros. Pedimos, oh Dios, que haya salvación y vida eterna esta mañana. Pedimos, oh Dios, que haya edificación, que haya mayor compromiso de parte de nosotros. Te pedimos, Espíritu de Dios, que trabajes en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros corazones, para que nos entreguemos más, para que nos sometamos más al Señor Jesús, a su señorío, a su dirección, a su palabra. Recibe tú pues la gloria, oh Señor, en Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Hace un par de días, no, como 4 días, una pareja en Estados Unidos fueron arrestados. El delito de ellos fueron arrestados porque estaban vendiendo por las calles boletos para ir al cielo. Ahora, ellos no fueron arrestados porque estaban vendiendo boletos para ir al cielo. Ellos fueron arrestados porque estaban vendiendo unos artículos que ellos reclamaban que era de oro y que era su ticket para que cuando llegasen a las puertas del cielo lo presentasen y podían entrar. Pero esos artículos no eran de oro, eran de madera, pintados de dorado y con unas letras que decían ticket para entrar en el cielo, algo así.
Entonces ellos fueron arrestados no porque estaban vendiendo tickets para ir al cielo, sino porque estaban engañando, prometiendo que una cosa era de oro sin ser de oro. Porque no es ilegal vender tickets para ir al cielo. Lo encontraron a él y a su esposa con $10,000 en efectivo. Cada ticket costaba $100. Aparentemente hubo mucha gente que quería ir para el cielo con un pedazo de madera pintado de dorado y la promesa de estos dos locos, porque lo que ellos decían que lo único que querían hacer es recaudar suficiente dinero para poder irse fuera de este mundo con unos extraterrestres que ellos habían encontrado a un mundo que era hecho de crack y cocaína. Y ellos querían ir a ese mundo para fumar crack y cocaína gratis. Y entonces que la culpa no era de él, sino era de Jesús, porque se había aparecido diciéndole esto y lo había engañado a él. El tema es que, amados hermanos, ellos vendieron $10,000. Gente que estuvo dispuesta a pagar $100 por esto. Y sin embargo, cuando le presentamos la verdad del Evangelio, que es gratis, que le costó todo al Señor Jesucristo, pero para ti y para mí es gratis, la gente sacude la cabeza. En esta mañana nosotros no vamos a vender tickets para ir al cielo, pero sí te vamos a presentar lo que la palabra dice sobre el Cristo resucitado. Y si tú confías en Él y solamente en Él y exclusivamente en Él, ese es tu verdadero ticket para ir al cielo. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él dice, nadie viene al Padre, ¿a quién es que está excluyendo? A todos. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre por ninguna otra razón. Hay personas en este salón que se han creído bastante buenos. Han entendido que no han ofendido, no han cometido pecados tan graves para que Dios impida que ellos entren en su presencia algún día. La palabra de Dios dice a través de la palabra de Dios, pero de manera específica en los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos mentir. ¿Cuántos de ustedes han mentido? Levante la mano. ¿Todos han mentido? ¿Sí? ¿Mintieron? Ok. Una pregunta, si hay alguien que te miente a ti, ¿cómo tú le llamas? ¿Cómo? Mentiroso. Y ustedes acaban de confesar que son mentirosos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas no honraron a su padre y a su madre? Hay muchos que no quieren levantar la mano, mentirosos. Ya nosotros eso lo tenemos claro. Ya ustedes confesaron que son mentirosos, así que no hay problema.
La palabra de Dios dice que nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de ustedes han tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cómo se llama a eso? Si usted no sabe, yo le voy a decir. Blasfemia. El Señor dice que nosotros no debemos cometer en nuestro corazón fornicación y adulterio. Y no es necesario ahora que levanten la mano, pero ustedes saben muy bien. Yo les amo y todavía quiero seguir como pastor aquí. Sin levantar las manos, ¿cuántos de ustedes han adulterado en su corazón? Por lo tanto, ya ustedes confesaron que son mentirosos, que son desobedientes, que son blasfemos, que son adúlteros. Seguimos. No hace falta. En Santiago capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura que si nosotros cumplimos toda la ley, pero la rompemos en un solo punto, somos culpables de todos. Y en menos de 3 minutos o 4 minutos, nosotros hemos confesado que hemos roto como 4 o 5 de ellos. Por lo tanto, si tú estás aquí en este salón hoy y tú crees que tú no tienes suficientes pecados para que te van a acusar frente al Dios Santo, pues acabo de demostrarte que estás equivocado. Y es muy importante que tú entiendas esto. Porque el pecado, tu culpa, es lo único que te va a impedir de entrar en el cielo. Porque por tu pecado y aferrarte a esa creencia, tú no depositas tu fe en Cristo y entonces no podrás entrar en la gloria del Padre. Ahora, ¿por qué nosotros sí podemos ser perdonados? ¿Por qué sí podemos ser limpiados? ¿Por qué sí podemos ser eximidos de toda culpa? Porque Cristo llevó nuestra culpa en la cruz. Y porque Cristo al tercer día resucitó, venció la muerte, la paga del pecado es muerte, Cristo murió por ti, pero Cristo resucitó, venció la muerte y porque Él vive, Él puede garantizarte a ti la vida eterna en gloria. Cristo resucitado. Aquí en Colosenses capítulo 3, Pablo nos llama, inspirado por el Espíritu de Dios, nos llama a contemplar al Cristo resucitado. El título de este mensaje es Mirando más allá de la resurrección de Cristo. Mirando más allá de la resurrección de Cristo. Pero para poder mirar más allá, vamos a ver primero, vamos a leer el pasaje. Probablemente muchos de ustedes en estos días han leído, pero vamos a repasarlo aquí como iglesia. Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ya Cristo había sido sepultado aquí. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, o sea, los varones le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Regresando al versículo 5, dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busquemos entre los muertos al que vive. Cristo Jesús ha resucitado y esa es nuestra garantía. Nuestra salvación está garantizada porque Él venció la muerte. Pablo dijo, sorbida es la muerte en victoria por Cristo Jesús. Tres cosas rápidamente. Contempla al Cristo resucitado. Después veremos que debemos cambiar nuestro enfoque. Y después también debemos cambiar nuestros afectos. Contempla al Cristo resucitado porque eso es central, la parte central del Evangelio. Si Cristo hubiese sencillamente sido crucificado y hubiese muerto y hubiese sido sepultado y ahí termina la historia, hoy nosotros no tuviéramos salvación. ¿Se entiende eso, verdad? Si Cristo no resucitó, tú y yo todavía estamos sin salvación. Estamos sin Salvador. Cristo sí resucitó, por lo tanto tú y yo tenemos un Salvador. Eficaz, poderoso. Primera a los Corintios capítulo 15 nos muestra lo importante que es la resurrección para el Evangelio, que es central en el Evangelio. 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección es central. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si algún día te pones a leer Hechos, te invito a que tú lo leas y con especial atención al énfasis que ellos hacen en su mensaje en la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Comencemos con el 22. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios. Era imposible que nuestro Señor fuera retenido por la muerte. Amén. Contempla el Cristo resucitado. Cristo resucitó. Este mensaje no es un mensaje para demostrarle todas las evidencias de la resurrección de Cristo. Este no es el objetivo. Nosotros sabemos, la Biblia lo dice, nosotros creemos, y el hecho es que la tumba sigue vacía. La ciudad de Arlington en Estados Unidos es conocida, hay un cementerio que es conocido por tener ahí los personajes más destacados de la historia de Estados Unidos están sepultados ahí. Muchos de los personajes más destacados están sepultados ahí. Y miles de personas cuando van a Arlington quieren ir al cementerio. Imagínese usted. Le gusta ir al cementerio para ver dónde que está sepultado fulano y sutano y mengano. Y miles de personas, millones de personas visitan también el sepulcro de Mahoma. Ahora millones de personas al año también visitan lo que supuestamente es la tumba de Jesús. No hay certeza absoluta de que esa tumba sea la de Jesús. Pero la que ellos sí visitan y supuestamente es la tumba de Jesús, está vacía. Esa es la gran diferencia. Sea o no sea esa la tumba de Jesús, no importa, está vacía. Lo que fue, si esa no es, está vacía. Y si esa es, como quiera, está vacía, porque Cristo resucitó. Ahora, según Colosenses capítulo 3, dice, vamos a capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 12. Ahora entendamos, el apóstol Pablo está escribiendo a personas ya convertidas a Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo a cristianos que se arrepintieron, que se convirtieron a Cristo, verdaderos cristianos. El apóstol Pablo no escribe a personas que todavía no abrazaron la fe en Cristo Jesús. Y a los cristianos le dice en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12, que nosotros estamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este y muchos otros versículos dicen que el creyente, cuando se arrepiente y se entrega a Cristo, el Señor le da la salvación, pero hay una serie de sucesos automáticos e instantáneos que los teólogos le han puesto diferentes nombres, pero dice que el creyente, en el momento que Dios le salva, lo bautiza en Cristo y lo resucita en Cristo. O sea que nosotros hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo, habiendo primero habido sido crucificados en Cristo. Entonces, Pablo aquí en el capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Después, si ustedes pueden ver el contexto del capítulo 1 y 2, dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si realmente ustedes son cristianos, si realmente ustedes están plena y completamente identificados con Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, si habéis resucitado con Cristo, entonces dice el apóstol Pablo, ahora entonces cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque.
Si tú eres un verdadero cristiano, si Jesucristo resucitado es tu motivación, entonces tu enfoque en la vida tiene que ser absolutamente diferente a lo que era antes. Absolutamente diferente. Dice, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ya no estás muerto en tus delitos y pecados, busca las cosas donde está Cristo. Mira las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas que debemos mirar, hermanos, las cosas que debemos valorar, las cosas que debemos añorar e enfatizar en nuestra vida, esas están arriba, con Cristo. Los pastores nos cansamos de predicar, realmente no nos cansamos literalmente de predicar. Lo que quiero decir es que predicamos constantemente que nosotros como creyentes debemos desprendernos de nuestros afectos terrenales y temporales. Pero es una lucha permanente que tienen los creyentes de seguir aferrados a esta vida y a lo que hay en este mundo. Los creyentes vivimos como si esto fuera lo eterno. Y nos olvidamos de mirar realmente las cosas eternas. Dice arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Arriba significa que esas cosas no son de este mundo, no son de esta esfera de vida. Nuestra alma enfrenta, hermanos, una constante guerra entre los afectos por las cosas de este mundo y los afectos por las cosas eternas, las que son parte de la presencia de Dios. Y ahí es donde queremos enfocarlos, hermanos. Cuando dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, estamos hablando de todo aquello que está en la misma presencia de Dios, y aquello que está en la presencia de Dios es lo que Dios valora. En eso debemos nosotros enfatizar, de eso debemos abrazar, eso debemos mirar. ¿Qué cosas pues están con Cristo a la derecha de Dios? Nosotros cantamos un himno que dice que las calles son de oro y las puertas son de piedras preciosas. Bueno, porque la Biblia lo dice. Sí, pero amados hermanos, el oro es perecedero. Las piedras preciosas también van a pasar. En la eternidad, en la presencia de Dios, yo entiendo que literalmente las calles no son de oro. No se agarre de ahí. El oro, las piedras preciosas, no van a tener ningún valor para nosotros. Ninguno. Para mí es una ilustración de lo glorioso que va a ser. El Espíritu de Dios tiene que utilizar cosas que nosotros entendemos para poder simbolizar lo que hay más allá. Amados hermanos, allá no, las cosas que Dios quiere que nosotros miremos no son cosas que nosotros podemos encontrar en este mundo. Nos hubiese dejado aquí. No, ¿cuáles son las cosas? Estimados hermanos, vamos a pensar. Miren, la Biblia no nos da mucha información sobre el cielo. No nos da mucha información sobre el cielo. Esa es la realidad.
Y hay mucha gente que quiere saber cómo es el cielo. Y justamente por la carencia de información, muchos creen que el cielo va a ser aburrido. Sin embargo, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 4 y 5, yo no veo aburrimiento ahí. Cuando el cielo es desvelado delante de los ojos de Juan, del apóstol Juan, Juan lo que está es absolutamente maravillado. Y tú dices, y eso por la eternidad, mi hermano, habrá un momento que el tiempo ya no va a tener efecto sobre nosotros. Ya nosotros no vamos a pensar en patrones de horas o de días o de años o de milenios. Eso no va a tener ya ningún tipo de efecto sobre nosotros. Porque un día Dios va a destruir esta creación tal y como está y va a volver a construirla. Algunos entienden que reconstruirla. Y para nosotros el tiempo ya no nos afectará. Viviremos eternamente y para siempre. No nos va a crecer barba como al hermano Tomás, una barba blanca, ¿ok? No vamos todos después de unos años a parecernos todos a Santa Claus. No, el tiempo no va a tener efecto sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar en el estado de cosas. ¿Qué es lo que hay allá? Hermanos, contemplemos la gloria de las cosas eternas. Debemos contemplar su gloria, su excelencia. Si nosotros ahora, teniendo una pizca de entendimiento de la gloria de Dios, nosotros nos asombramos, ¿qué será cuando estemos parados al lado de nuestro Señor? Es contemplar su excelencia, su majestuosidad, la hermosura de todos sus atributos. Nosotros leyendo la Escritura pudiéramos hacer una lista, yo que sé, de 30, 40, 50 atributos de Dios, pero uno de ellos es que Él es infinito y por lo tanto 50 se quedan muy cortos. Debemos ser compelidos a apreciar esa gloria y a promoverla también. Segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios capítulo 4. Si usted tiene a alguien al lado suyo que no tiene Biblia o no la maneja bien, por favor ayúdele, ¿ok? Versículo 17. Fíjense cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, enfatiza aquí que nosotros no debemos estar mirando las cosas de este mundo, sino más allá. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? Gloria. Lo que te está pasando, lo que es natural en este mundo, amados hermanos, ¿y quién no ha sufrido? Y el que no ha sufrido probablemente porque nació, bueno, es que el nacimiento es traumático como quiera, o sea que ya comenzando por ahí, el sufrimiento, aún el sufrimiento no debe ser cosa que nosotros debemos estar aferrados a ello. Ay, cuánto sufro, cuánto sufro, cuánto sufro. El apóstol Pablo, que podemos leer en varias ocasiones la cantidad de cosas que él sufrió, y durante los 30 años de su ministerio lo sufrió, y él aquí está diciendo esta leve tribulación, leve tribulación. O sea, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. ¿Sí? Le entraron a latigazos, ¿cuántas veces? No recuerdo ahora el número. Varias veces. ¿Sí? Hambre, frío, traición, desvelos, de todo, enfermedades, naufragios.
persecución, de todo. Y él dice, es una tribulación leve, una tribulación leve, es leve, leve, leve tribulación momentánea. Momentito, 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 25 años, 30 años y terminó porque le cortaron la cabeza. Momentánea, dijo él, momentánea, 30 años siendo perseguido por creer y predicar a Cristo. Y él dice, es una tribulación leve y momentánea. ¿Por qué pudo decir eso? En términos humanos, ¿era leve realmente? No. ¿Fue momentánea realmente? No. Pero por causa de su enfoque, por causa de donde estaba colocado su corazón, donde estaba colocada su mirada, por esa razón él podía decir, es leve y es momentánea. Porque produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso. Peso significa deseo, ansiedad de gloria. Entonces, hermanos, debemos contemplar como Pablo hacía, añorar, anticipar la gloria de Dios. Y conocemos lo que él dijo en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? Es ganancia. Sin embargo, cada vez que nosotros nos enfermamos, nosotros salimos corriendo pidiendo que oren. Ay, pastor, ay, hermanos, oren por mí porque me voy a hacer unos análisis. ¿Sí? ¿Cuál es todo tu susto? Miren, lo que hay ahí está ahí. Muchas veces lo he dicho desde el púlpito. Lo que está, está. Ahora podemos dos cosas, pedir al Señor, una, que te sane, claro que sí, y dos, que te consuele también, claro que sí, pero lo que está, está. Pero tenemos este peso, un cada vez más excelente y eterno peso por este mundo, en vez de gloria. No estamos mirando más allá. Amados hermanos, Cristo resucitó y no se quedó aquí en la tierra. Ascendió y está a la diestra del Padre. Y Pablo nos dice, por inspiración del Espíritu de Dios, que nosotros debemos mirar las cosas que están allá arriba con Cristo, las que son eternas, las que realmente valen la pena. ¿Qué otra cosa podemos encontrar allá? Esperanza. Esperanza. Ahí mismo en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. ¿Qué es Cristo en vosotros? Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza de gloria. La Escritura dijo y dice, como Él es, nosotros llegaremos a ser. No en su deidad, pero en su presencia, disfrutando todo lo que Él es y cómo Él es, con la excepción de su deidad. Nuestra esperanza. Qué tremenda esperanza tenemos nosotros en Cristo resucitado. Hermanos, Él vive y por lo tanto estamos en buenas manos. Nuestro futuro está seguro en su presencia. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido
al Señor Jesucristo. Probablemente pensar en la gloria del cielo y en la esperanza de Jesucristo, tú puedes estar pensando que es un poco aburrido. Pero acuérdate que tu alma es eterna y un día morirás. Y el Señor dice, tú irás a uno de dos lugares, o a su presencia o fuera de su presencia en el infierno. Y algunos de ustedes me están oyendo en este momento y como que están pensando que yo no estoy hablando con ustedes. La salvación no es para mí porque hubo un día que yo oré. El grave problema, estimado o estimada, es que tú estás confiando en tu salvación, estás confiando en esa oración para tu salvación, en vez de estar confiando en Cristo. La oración no salva, el Salvador es Jesucristo. La oración es un medio que Dios usa para nosotros pedirle a Cristo perdón y salvación. Pero algunos miran atrás, hace 10, 15 años, 3 años, cuando yo tenía 7 años, cuando yo tenía 10 años, cuando yo cumplí 30 años, que yo oré. Y como yo oré, yo ahora soy salvo. No. Porque si tu vida no manifiesta la presencia de Cristo en ella, tú no eres salvo. Si tú no estás viviendo para Cristo, tú no eres salvo. ¿Me vas a decir a mí que Dios va a tener su presencia en tu vida y no se nota? ¿No se nota? No creo. La Biblia dice claramente que los verdaderos discípulos de Cristo son como Él es. Y seguimos luchando, no en perfección, no somos como Él es en perfección, pero sí, amados hermanos, en su gracia estamos constantemente luchando contra nuestro malvado pecado para parecernos más como Él es. Gozo. El Señor Jesucristo un día estaba predicando y le dijo, ustedes saben qué va a pasar, un día va a pasar esto. Mira, estos que hicieron tal y tal y tal, y estos que hicieron otra cosa, el Señor lo va a traer a juicio. Entonces después dice, ajá, tú eres los verdaderos cristianos. Tú fuiste fiel. Por lo tanto, el Señor le va a decir que entra en el gozo de tu Señor. Y a los de la izquierda les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué tú quieres escuchar? ¿Y a quién fue que le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿A quién fue que les dijo? A aquellos que estaban haciendo milagros, que estaban sacando demonios, que estaban haciendo cosas religiosas. Que quizás cuando estaban en escuela dominical, hicieron una oración. O quizás al final de una campaña evangelística o al final de una predicación, hicieron una oración. Y entonces confían en esa oración. Y pasan por todos los rituales religiosos. Pero realmente rechazaron a Cristo. Y estimados hermanos, necesitamos estar constantemente alertando porque las almas son eternas.
y el peligro es constante. No estoy tratando de que tú dudes de tu salvación, porque los que son realmente cristianos saben que son cristianos. Pero sí necesito, soy responsable por tu alma delante de Dios y necesito retarte a que tú examines tu corazón si estás verdaderamente en la fe. Entra en el gozo del Señor. El Salmo 16, aún allá en el Antiguo Testamento, el salmista dice así en el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gozo, hermanos. El gozo es más un estado del alma que una emoción. No estamos hablando de que yo voy a estar todo el tiempo allá no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de un estado del alma. Es el resultado natural de haber recibido la salvación. Por tanto, será el estado natural de todos aquellos que están en presencia de su Redentor. Esteban, aún estando en esta tierra, miró a Cristo con gozo cuando estaba al borde de la muerte. Estaba a punto de ser apedreado y él miró más allá. Él quitó la vista de todos sus enemigos y todas las circunstancias. Él miró hacia el cielo y ¿a quién vio? Él vio a Cristo Jesús parado allá en el cielo, listo para recibirle. Y él con gozo lo dijo. Y por eso fue que ya en el momento de su muerte, cuando lo habían apedreado, él pudo decir: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Porque su mirada no estaba en esos enemigos, su mirada estaba mucho más allá de la resurrección de Cristo. Estaba en el Cristo resucitado y ascendido. Amados, cambiemos nuestro enfoque. Hay otras cosas más. Quiero compartir de esas dos más. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, de nuevo, hay algo interesante. ¿Cuáles son las cosas que están allá arriba? Segunda a los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo habla de una experiencia que él tuvo. Versículo 3, segunda a los Corintios 12, versículo 3. Yo conozco a tal hombre. Vamos a comenzar con el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. ¿Qué dice él? ¿Qué fue lo que él vio y escuchó allá en el cielo? Él dice: yo no tengo forma de explicarlo. No tengo forma de desglosar lo que yo vi. No tengo forma de poner en palabras, ni siquiera en pensamientos, lo que yo oí. ¿Ustedes saben lo que está diciendo Pablo? Es que está fuera de este siglo. Esas cosas no pertenecen a esta esfera. Esas cosas que están más allá, que están arriba con Cristo, a la diestra del Padre, las cosas que pertenecen a la eternidad, cuando tú las traes aquí, no es muy posible describirlo. Pero dice
que eso fue tan maravilloso que él estaba con la tendencia a gloriarse en la experiencia que Dios le había dado. Dice, fue tan maravilloso que yo, eso en pocas palabras, lo que podemos leer entre líneas, que yo estaba a punto de vivir, ¿verdad? Pensando que soy superior a los demás. Entonces él explica, pero Dios me dijo, y le dio un aguijón en la carne, algún tipo de enfermedad, para que si él se acordara el resto de su vida y su ministerio, que él no es más que carne y hueso, pecador, que fue objeto de la gracia y misericordia de Dios. Cosas indecibles. Si tú estás tratando de entender el cielo y su gloria, pues no lo hagas. No hay forma de describirlo. Cosas que están allá arriba. Voy a brincar algunas y quiero terminar con el perdón. El perdón. Pastor, pero el perdón lo tenemos aquí. Sí. Pero allá, hermanos, el perdón es finalmente experimentado sin manchas, sin momentos de duda, ni siquiera esporádicas, eventuales, donde la razón para el perdón que recibimos aquí se hace palpable, es allá, se hace tangible. Amados hermanos, allá, cuando estemos con Cristo en gloria, jamás volveremos a decir, Señor, perdóname. Eso es glorioso, hermanos. Jamás volveremos a pedirle perdón a Dios por haber pecado contra Él. Allá en gloria se hará tangible el verdadero perdón que ya el Señor nos dio, pero que constantemente tenemos que venir donde Él y Señor, una vez más, perdona. Allá no va a pasar eso, porque estaremos libres de pecado, libres de pecado. Eso es lo que el Cristo resucitado quiere ofrecerte hoy. Perdón absoluto, completo, de todos tus pecados, pasados, presentes y aún futuros. Quiere limpiarte de toda tu maldad. Él cargó sobre Él mismo tu culpa, por lo tanto quiere quitártela de encima, porque Él se la llevó y la colgó en la cruz. Él quiere darte a ti perdón, salvación, nueva vida, vida eterna. Estimados hermanos, en Colosenses capítulo 3, Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Desead las cosas de arriba. Cambia tus afectos. Contempla al Cristo resucitado, cambia tu enfoque y cambia tus afectos. El poder de las cosas temporales, el poder de los apetitos de la carne, el poder que estos apetitos tienen sobre nosotros, el poder que los afectos carnales ejerce sobre nosotros, todo eso ha sido conquistado por el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo. La gracia ahora no es suministrada,
Y según Juan capítulo 1, versículo 16, es gracia sobre gracia. Gracia que va sometiendo las pasiones carnales en la medida que nos sujetamos nosotros mismos al Espíritu de Dios. Hermano, nosotros debemos llegar al punto en esta vida, el punto donde nosotros estamos tan enfocados en las glorias venideras, que estamos tan enfocados en el Cristo resucitado y ascendido, estamos tan enfocados en las cosas de arriba, que estamos anhelando lo de arriba, que estamos viviendo para la eternidad. Debemos estar tan concentrados en eso, hermanos, que lleguemos al punto donde nada que este mundo tiene que ofrecer nos apetece. Nada que puede ser ofrecido por el orden de cosas de este presente siglo nos debe seducir. Encontramos lo contrario con gran parte del cristianismo moderno. Más y más y más quieren disfrutar de las cosas creadas por este mundo para placer de este mundo. Y los cristianos se están involucrando cada vez más en ello. Han perdido el enfoque. No están enfocados en las cosas de arriba, no están buscando las cosas de arriba. Pero eso es lo que el Señor quiere. Porque Cristo resucitó, hermanos, un día estaremos con Él cara a cara. La resurrección del Señor Jesús es la garantía de nuestra salvación. Pero no puede haber gloria sin la crucifixión. Cristo fue crucificado por ti y por mí. Es verdad, hoy se celebra la resurrección de Cristo. Si fue un día como hoy o no, no importa. Sí sabemos que fue domingo. Y sí sabemos que Él ha resucitado. Y porque Él vive, su promesa de vida eterna es efectiva. Por lo tanto, entrégate hoy a Él. La vida que Él tiene para darte, te la da gratuitamente. Ese es el verdadero ticket para ir al cielo. Y no tienes que pagar $100 por ello. Ya Cristo lo pagó todo. Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, donde nos enseña que nuestro Señor Jesucristo ciertamente ha resucitado. Gracias por tu Santo Espíritu, porque Él nos testifica dentro de nosotros mismos que realmente Cristo ha resucitado, que tú nos has salvado y nos has perdonado. Tu Espíritu Santo afirma las promesas de tu palabra en nosotros. Buen Dios, esta mañana podrán haber varias personas entre nosotros que todavía no se han arrepentido y convertido a ti, que quizás tienen toda una vida, muchos años escuchando el Evangelio, muchos años entre evangélicos, pero no tienen la verdadera salvación que es exclusivamente en tu Hijo Jesucristo. Te quiero pedir, Padre, que podamos nosotros presenciar el milagro de la salvación en ellos, como tú lo hiciste en nosotros, sin nosotros merecerlo. Pero quizás hay personas aquí que es la primera vez que vinieron a una iglesia, la primera vez que están escuchando un mensaje claro de tu palabra. Pedimos, Señor, que
igualmente obres. Oh Padre, ninguno de nosotros pudo haber venido a ti. Ninguno de nosotros pudo haber venido a Cristo para salvación si tú, oh Padre, no nos hubieses traído. Por lo tanto, haz el milagro. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo Jesús, te voy a hacer una pregunta. Si te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? Si tú te mueres ahora mismo y todavía no te has entregado a Cristo de veras, irás para el infierno y Dios no quiere eso. Dios quiere darte la salvación en Cristo exclusivamente. ¿Por qué no te entregas a Él? Pastor, es que yo no sé cómo hacerlo, pues queremos ayudarte. Si tú estás ahí sentado o sentada, deseas entregarte al Señor Jesucristo, queremos ayudarte. Si tú levantas la mano, alguien se va a acercar a ti para ayudarte. Hay alguien. Entre nosotros habrá alguien. Deseas entregarte al Señor Jesucristo hoy, en este momento. Si levantas la mano, tú estás mostrando interés y uno de nosotros se va a acercar a ti para orar contigo y hablar contigo. Hay alguien. Ahí en tu asiento, levanta tu mano, nos acercaremos a ti. Hay alguien. En Jesucristo es que hay salvación, en Él exclusivamente. ¿Quisieras entregarte a Cristo? Muy bien. Amados hermanos, si tu vida, estás tú viviendo realmente de una forma que estás enfocado en el Señor, estás enfocado en las cosas eternas, estás añorando y atesorando las cosas eternas en vez las de este siglo. Debes cambiar tu enfoque, debes cambiar tus afectos, tus anhelos. Debes reconsiderar tu vida cristiana. Todos nosotros necesitamos siempre la gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos seguir esforzándonos en su gracia y por su gracia mantener nuestras vistas enfocadas en Él. Damos gracias al Señor por su paciencia, porque Él nos anhela celosamente, como dice la Biblia. Padre, gracias por tu palabra de nuevo. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque Él ha resucitado. No hay que buscar entre los muertos al que vive, pues ha resucitado. La gloria es para ti, sea nuestro Señor Jesús exaltado. Amén. Bendición.